Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación de Estudios General Manuel Belgrano y al profesor Mazorco y el profesor Alonso, que gentilmente me recibieron en la ciudad de La Plata, y sobre todo hacer un agradecimiento especial a un gran amigo que conozco hace años, Emilio Nazar, que gracias a él estoy aquí en La Plata. Es mi primera presentación de libro que lo hago fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero por suerte tengo amigos como Emilio que me invitaron a venir a esta hermosa ciudad, a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Perón y Evita nacieron en esta hermosa provincia y es un honor poder estar en la ciudad de La Plata el día de hoy. Como recién comentaban en la introducción, este es un libro testimonial, por eso sus protagonistas, la gente que estuvo cercano al general Perón y muchos que tuvieron la suerte, que tienen más de 90 años, que conocieron a la señora Eva Perón. Los entrevistados del libro lo voy a decir uno por uno porque muchos de ustedes quizás los conocen. Empiezo el libro con la entrevista a Julián Licastro, que para muchos fue el mejor discípulo del general Perón. Él fue embajador en la República Hermana del Perú, además de legislador de la ciudad de Buenos Aires, entre otros cargos. La segunda entrevista es al exdiputado Rodolfo Decker, que fue presidente del bloque peronista de la Cámara en 1946 y uno de los fundadores del Partido Laborista, el partido que lo llevó a Perón a la presidencia de la República. La tercera entrevista es a Oraldo Britos, un referente del peronismo de origen sindical, puntano él, así que él narra lo que significa el peronismo en el interior de nuestro país. La cuarta entrevista es a Carlos Tula, más conocido como el Tula, el bombo de Perón, que es una persona muy cercana al movimiento nacional justicialista. La quinta entrevista es a un artista, Hugo Marcel, el cantante de tango que acompañó al general Perón en su retorno definitivo a la República Argentina. La sexta entrevista a Juan José Minichilo, también de extracción sindical, que fue diputado nacional. La séptima entrevista a José Luis Fernández Baloni, quien acompañara a Julián Licastro en los denominados comandos tecnológicos peronistas. Él fue un exoficial del ejército y luego fue 2 veces diputado nacional. La séptima entrevista es a un personaje muy conocido que es Julio Bárbaro, que fue diputado nacional en 1973. La octava entrevista a Giulio Brunello, que es catamarqueño, fue uno de los primeros senadores del peronismo, actualmente tiene 90 años. El capítulo 10, que es la entrevista número 10, a una de las compañeras más queridas del Partido Justicialista, del peronismo, que es Nélida de Miguel, quien fuera mano derecha de Eva Perón y una de las primeras diputadas del país. La entrevista número 11 a uno de los grandes intelectuales del peronismo, lamentablemente quizás fuera del partido no tiene la trascendencia que debiese tener, que es Héctor Flores, embajador de carrera, que fue embajador en la época del doctor Menem en Senegal, en África. La entrevista número 12 es a Julio González, que fue secretario legal y técnico en la tercera presidencia de Perón, el cargo que hace poco lo tuvo de protagonista Zanini. En esa época Perón tenía grandes intelectuales como González en ese cargo. El capítulo número 13 es a mi amiga Emma Tacta de Romero, que fue senadora nacional por Corrientes, viuda del ex gobernador Julio Romero. La entrevista número 14 a Roberto Di Sandro, el periodista decano de Casa de Gobierno. La entrevista número 15 al doctor César Arias, que fue apoderado del Partido Justicialista y diputado nacional durante 2 periodos. La entrevista número 16 a Héctor Ganem, que fue diputado en el año 1973 por la provincia de Río Negro. La entrevista número 14 al suboficial mayor retirado Andrés López, quien estuviese, entre otros destinos, en la revolución del año 43. Y la última entrevista al exdiputado durante 5 mandatos, Lorenzo Pepe, que actualmente sigue estando
aunque por ahí no tiene una gestión muy brillante, hay que decirlo, en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que depende de Presidencia de la República. Leí estos entrevistados para que ustedes vean por qué sus protagonistas. Acá no hablamos ni a favor ni en contra ni del kirchnerismo, ni del menemismo, ni tampoco del peronismo sindical, ni del peronismo femenino o de la juventud, sino tratamos de aglutinar diferentes testimonios de gentes de diferentes vertientes, artistas, gente que fue militar como Licastro y Fernández Balón, y gente del sindicalismo, Lorenzo Pepe, Minichil, Oraldo Britos. Y lo que quería rescatar en este libro, porque el libro de peronismo hay muchos y a veces nos llama la atención un libro más del peronismo, pero este libro tiene la particularidad que son entrevistas primero a gente que está viva, gente que puede conversar con nosotros, pueden ser nuestros amigos y podemos escuchar sus vivencias al lado de esta figura muy valiosa que es el general Perón. Y otra particularidad que tiene el libro es que debe ser el único o uno de los pocos que recopila un testimonio presencial de gente que conoció al líder. Esto no es una investigación de diarios, ni que me baso en gente que lo conoció a Perón. Yo tengo 31 años, nací en el año 84, 10 años después de la muerte del general Perón, y quería aprovechar estos testimonios de esta gente tan valiosa que da su punto de vista de lo que es el general Perón. Pero el peronismo, si bien tiene un nombre propio, que es Perón, por eso peronismo, también hay figuras importantes. Y la figura más importante del peronismo, luego del general Perón, es la señora María Eva Duarte de Perón. Por eso en el libro traté sobre Evita con gente que la conoció, que actualmente tiene más de 90 años, como Rodolfo Decker, Nélida de Miguel y Emma Tacta de Romero. Perón puso la geopolítica, la estadística, puso la visión de país como buen militar, y Eva Perón puso el sentimiento, los derechos. La famosa frase donde hay una necesidad y un derecho se debe a Eva Perón, porque ella hizo una gran obra. Recordemos que en la época de Perón hubo cosas muy interesantes rescatarlas. Por ejemplo, la política exterior, el famoso ABC, Argentina, Brasil y Chile. Argentina con el general Perón, Brasil con Getúlio Vargas, que luego se suicida o lo suicidan, como algunos dicen, y Chile con el general Ibáñez del Campo. De alguna manera Perón fue un precursor de lo que hoy es Mercosur o lo que sería UNASUR. La integración, la visión internacional que tenía Perón era muy buena, incluso Argentina ayudaba mucho a los diferentes países. Recordemos que en la hambruna, en la guerra civil española, el general Perón ayudó a la madre patria, al pueblo español. No por eso Perón es franquista. Este es un tema que tratamos con Lorenzo Pepe. Perón fue amigo de la hermana del generalísimo, de Pilar Franco, pero él no tenía relación cercana al general Francisco Franco. Sí lo tuvo con el general Charles de Gaulle de Francia, con el mariscal Tito. Esto es bueno saberlo, porque el Perón gobernante estuvo más que nada aquí en Argentina. Tuvo muy pocos viajes al exterior porque había mucho que hacer en Argentina y por ahí no tenía la disponibilidad de tiempo. Pero el Perón del exilio, 18 años, él tuvo una brillante actuación también intelectual, no solo sumado a los libros que él escribió anteriormente, sino que él pudo escribir, tener muchos contactos con diferentes compañeros a través de las cartas. Y con las cartas de Perón uno puede aprender muchísimo. Hay muchos libros que versan sobre el particular, muchas obras son de Enrique Pavón Pereira, que fue el biógrafo de Perón, pero en este caso tratamos de
recopilar diferentes respuestas a diferentes preguntas. Por ejemplo, voy a comentar una pregunta que le hago a cada entrevistado, como para que vea de los temas que se habla, porque para hablar del peronismo uno puede hacer un libro de miles de páginas, puede hacer un vademecum, pero bueno, en este caso traté de ser bastante sintético. Por ejemplo, uno de los mejores cuadros que tiene el peronismo, actualmente sigue dando charlas y escribiendo libros, es Julián Licastro. Y una de las preguntas que le hago con respecto a su último libro es ¿por qué tituló su último libro Entre todos o nadie? Y Licastro comenta, es la frase de Perón, a la Argentina la arreglamos entre todo o no la arregla nadie. Advierte sobre los riesgos del sectarismo, el personalismo y los círculos de influencia de cualquier procedencia que pueden hacer fracasar la labor conjunta de reconstrucción. Necesitamos una acción confluyente en una instancia difícil, que no solo impone procurar el bienestar de la sociedad, sino resguardar la razón de ser estratégica de la nación en el complejo mapa geopolítico de la región y el mundo. Esta última pregunta, que trae a colación el último libro del embajador Licastro, Entre todos o nadie, habla de esta frase que popularizó Perón, a la Argentina la arreglamos entre todos, no la arregla nadie. A veces el político argentino, incluso muchos que provienen del justicialismo, se creen mesiánicos, que ellos solos resuelven los grandes problemas que tiene este país. Recordemos que este país, luego de la República Federativa de Brasil, es el que más densamente poblado está. Hay diferentes geografías, diferentes particularidades, diferentes microclimas, diferentes etnias en este país, así que esto es una labor que, como bien dice Perón y repite con conciencia cierta Julián Licastro, esto se arregla entre todos o nadie. Por eso esta última pregunta en la entrevista al embajador Licastro. Otra pregunta interesante en la segunda entrevista a Rodolfo Decker, que recuerdo fue diputado nacional, presidente del bloque peronista en diputados en el año 46, le pregunto, usted como abogado, ¿qué nos puede decir de la Constitución peronista del año 49? Entre la respuesta que da, rescato que él dice, fue la más adelantada que hasta ese momento existía en el mundo. Los principios que estableció en defensa de la niñez, de la ancianidad, de la mujer, marcaron el rumbo. La nación tuvo en su Constitución la defensa de principios fundamentales. Por otra parte, primó la defensa del suelo argentino, ya que todo lo que estaba debajo del suelo era de pertenencia del país, de la patria. Esto realmente demuestra la visión de Perón. La Constitución del 49, prever lo que hace mención Decker, de la riqueza del subsuelo, que hoy se puede entender como petróleo, la parte gasífera. Perón fue un visionario, no solo dio derechos a la ancianidad, a la mujer y a la niñez, como todos ya sabemos. En la tercera entrevista a Oraldo Britos, una de las preguntas que rescato, ¿qué significó que el general Perón muera en Argentina a diferencia de otras grandes personalidades como San Martín y Rosas? Y él contesta, yo hubiese querido que Perón nunca muriera. A Perón le gustaba mucho conversar y adoraba que le hiciéramos preguntas. En aquel momento se estaba discutiendo la ley 20.744 sobre contrato de trabajo. La ley se sancionó con 302 artículos. Perón nos obligaba a ampliar nuestros conocimientos, a estudiar cada uno de los temas que tratábamos. En el capítulo de la ley se refiere a la mujer y él nos dio charlas sobre el tema de la mujer, nos informó muchas cosas. Aprendí mucho al lado del general y fue para mí una satisfacción que muriese en su amada patria por la que tanto había hecho. Esa era la lucha de millones de argentinos que habíamos batallado durante muchos años. No queríamos un Perón muerto, él tenía mucho para dar, para mostrar, para enseñarnos. Lamentablemente, mucha gente se dice peronista y no he interpretado
y no ha escuchado el valor de cada uno de sus conceptos. Hay videos de Perón, tenemos las doctrinas peronistas y todas las charlas de Perón. Todo eso es un material muy preciado. Calculo que no debe haber en Latinoamérica nadie que haya dejado tanta enseñanza como Perón. Por eso Oraldo narra esta anécdota de cuando trataban una ley, el general Perón, el presidente, explicaba por qué convenía la sanción de una ley. No obligaba a levantar la mano a favor de la ley que él quería, sino que él era una persona que daba el ejemplo y sobre todo que instruía. Esto es muy bueno rescatarlo, sobre todo para la gente que fue joven en esa época. Como decía el maestro peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, si sabes poco aprendes, si sabes mucho enseñas. Perón, después de la vivencia de las 3 presidencias, los 18 años de exilio, el conocimiento mundial que tuvo, él se encargó de adoctrinar a su gente. Por eso la formación de buenos cuadros, sobre todo en la última gestión peronista. Después, el 4º capítulo, que es la entrevista a Carlos Tula. Bueno, esta es una entrevista quizás más anecdótica, más simpática, pero que dice muchas cosas interesantes, sobre todo a nivel emotivo. Yo le pregunto, ¿usted se siente referente de los militantes peronistas, ya que el suyo fue un gesto de militancia para poder conocerlo a Perón? Comento, el gesto que él tuvo para conocerlo a Perón es que hizo firmar los 2 parches del bombo, le pidió plata a diferentes compañeros y se los llevó de regalo a Perón. Y Tula me contesta, sigo siendo militante porque nunca ocupé un cargo en mi vida, así que soy militante, soy peronista y nada más. Qué lindo escuchar de alguien que diga todo esto. Muchos se dicen peronistas, son peronistas y quieren estar 4 o 5 mandatos en la Cámara de Diputados o quieren seguir presidiendo un instituto. En cambio, el Tula nunca le pidió nada al peronismo y siempre se caracterizó por ser peronista. Después narra, llegué el 17 de octubre de 1971. Custodiaba Perón la Guardia Española de Franco, entré con mi bombo tocando, entonces me pararon y dije a los custodios, vengo a regalarle el bombo a Perón el día de la lealtad. Llamaron al general y le dijeron, el señor Tula viene a regalarle el bombo en el día de la lealtad. No entendieron nada de los gallegos, no entendían, bueno, una mierda ese. Y cuando se abre el portón aparece López Rega, el brujo, y me dice, pase mijo. Al entrar me recibieron Perón y Rucci. Al ver a Perón me quedé boludo, agaché la cabeza y no sabía qué hacer. Era lo máximo. Rucci me agarró del hombro y me llevó hasta Perón. Rucci me presenta a Perón y le dice, general, este compañero se vino haciendo un sacrificio para regalarle el bombo a usted en el día de la lealtad. Y Perón baja la mano y me dice, ya tenías meta suya, mijo. Que tenía metas mías era que me conocía. Así que este gesto un poco risueño, con un lenguaje popular, porque el Tula no es un académico, pero es un hombre del pueblo, que esto es importante. Comenta la sensación que se quedó asombrado. Es como que un niño vea a Messi o a Maradona. O sea, el Tula vio a Perón y se quedó anonadado. La 5ª entrevista a Hugo Marcel, que recordemos es el gran cantante de tango argentino. La primera pregunta que le hago, usted tuvo la suerte de acompañar al general Perón en su regreso definitivo a Argentina. ¿Qué nos puede contar de este hecho histórico? Bueno, es una respuesta bastante prolongada, pero voy a narrar el principio de ella. Haber acompañado al general Perón después de 18 años de estar fuera de su patria en su viaje de regreso definitivo fue un hecho que marcó mi vida. Hubo un viaje anterior que lo trajo por un tiempo para reorganizar nuestro movimiento y organizar el Frejuli, donde el doctor Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima sellaron la fórmula presidencial que ganó las elecciones en marzo y dio lugar a que definitivamente fuéramos a buscar en gobierno constitucional al general Perón para su retorno definitivo a la patria.
Tuve la suerte, junto a otros compañeros muy queridos, entre ellos mi amigo Julián Licastro y grandes compañeros de lucha, grandes militantes y hombres que ya habían sido diputados y senadores, entre ellos de José Ignacio Rucci, de recibir la llegada del charter con el general Perón. Esto fue el 20 de junio de 1973, que se recordará también por aquel hecho desgraciado de Ezeiza. Hechos que de alguna manera empañaron el brillo de un acto que iba a ser el reencuentro del líder con su pueblo. Esto es importante rescatar, que Perón quería venir en el año 64, cuando gobernaba el radical Arturo Illia, y lamentablemente detuvieron el vuelo en la República vecina de Brasil y lo obligaron a retornar a España. Perón pudo venir definitivamente bajo un gobierno constitucional que fue el del doctor Héctor J. Cámpora. La sexta entrevista es a Juan José Minichilo. También Minichilo se explaya mucho sobre el general Perón, pero rescato la siguiente pregunta. ¿Qué le impactó de Perón? Y Minichilo responde: su personalidad. Era un tipo que vos lo veías y tenía un estilo campechano. Yo te diría que rozaba con la humildad más allá de lo que significó la Argentina. Cuando yo estoy viéndolo, lo estoy viendo en el exilio, y realmente era un hombre con humildad, te hacía sentir su amigo. Ponía en las cartas: querido amigo, que Perón te trate de esa manera es algo que para un militante como yo era maravilloso. Por eso digo que era un hombre de una excelente personalidad. Esto es, mucha gente me dice lo mismo, que en el trato de Perón era una persona muy campechana. Recordemos que Perón nació en Lobos, se crió en gran parte en la Patagonia Argentina, cuando era territorio nacional, y tuvo un buen trato con el poblador de a pie. No solo él se codiaba con los grandes intelectuales, sino con el hombre de pueblo. Él, al igual que el brigadier Juan Manuel de Rosas, hizo un estatuto del peón de campo, como Rosas, su guía para patrones de estancias. Realmente era un hombre que conocía la Argentina profunda. La séptima entrevista es una de las mejores a nivel intelectual, que es al doctor José Luis Fernández Baloni, quien fuera diputado en el año 73 y en el año 99. La pregunta que rescato, como él es de formación militar, es la siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre el Perón militar y el Perón político? Bueno, naturalmente, Perón llegó a la carrera militar hasta el grado de coronel y allí fundó las bases para el movimiento nacional desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Un militar en su más alta jerarquía, y aún siendo general, está preparado, capacitado y rinde sus máximos frutos en la conducción de una parte de la sociedad como el instrumento militar. Esto podría caber para cualquier vocación castrense, mientras que la vocación política, la militancia política, en el caso de Perón, su trascendencia como estadista, está más que todo fundada en su capacidad política, su proyección como conductor de pueblos, la posibilidad que haya puesto en evidencia ese conductor político para llevar adelante el conjunto y para modificar un poco de alguna manera la realidad de todos. En ese sentido, no hay solo una diferencia de grado, sino también de calidad y de amplitud entre la conducción militar, que a veces requiere heroísmo y mucha profesionalidad, y la conducción política, que además requiere una visión y un horizonte muy superior. Seguro muchos recuerdan la frase gobernar es persuadir, y esto es lo que explica Fernández Baloni. Son otros términos, otro lenguaje, otra idiosincrasia entre ser general de un ejército y presidente de la República, y Perón lo supo y agarró lo bueno de la formación militar. Recordemos que Perón fue profesor de historia en la escuela militar y tuvo un gran conocimiento de la geopolítica, cosa que plasmó en sus tres presidencias, sobre todo en las primeras. Esta entrevista muy interesante, quizás muchos podemos conseguir, otros no, con el entrevistado, pero es una persona muy valiosa en varios conceptos, que es el exdiputado Julio Bárbaro.
Una de las preguntas que le hago, ¿qué significó la creación de los montoneros, sobre todo el accionar en el tercer gobierno del general? La guerrilla nace en el mundo. Nosotros teníamos una guerrilla peronista, Uturruncos y Tacorralo. En los 70 la guerrilla se desarrolla más. Está la guerrilla marxista, está el ERP, está la FARC, están los montoneros, que es más de un origen católico. Hay dos violencias, la violencia contra la dictadura, que está absolutamente legitimada, y la violencia contra la democracia, que es una violencia irracional y absurda. Esas son las dos violencias. Me parece que la violencia contra la democracia fue el principio del suicidio de las organizaciones guerrilleras. Muchos pensarán en este momento, con la respuesta de Bárbaro, que es verdad. El gran daño que le hizo Montoneros al país y sobre todo al general Perón fue con la muerte del líder sindical José Ignacio Rucci, que lo hicieron este grupo delincuencial. El capítulo número 9, que es la mitad del libro y espero no aburrirlos, todavía quedan algunos testimonios valiosos, es al ex senador Giulio Brunello, que actualmente preside el círculo de exministros. Le pregunto, se van a cumplir 70 años de la primera victoria peronista. Recordemos que aconteció este año, el 24 de febrero de 1946, y por eso se cumple este aniversario. Pasó de más de media década de aquel hecho. ¿Por qué actualmente sigue vigente el peronismo? El peronismo arrancó con la figura de Perón. Casi toda nuestra política es de origen gregario. El radicalismo nace con Alem, sigue con Irigoyen y con Alvear. Los conservadores también tuvieron sus hombres ilustres y la irrupción de una corriente política nace a través de la figura de Juan Domingo Perón. Perón supo interpretar el estado real del país no solo en la marcha económica financiera, sino en el aspecto social. La Argentina siempre ha tenido una fuerte clase media, estaba manejada por círculos áuricos del poder económico y de sectores políticos, y no daba participación en el funcionamiento normal de la administración pública, ni de las organizaciones sociales, ni de los partidos políticos, a un sector muy importante como era el de los trabajadores, que eran el sector más numeroso del país. Perón vino para ver dónde podíamos corregir el rumbo, para los defectos sociales y económicos que había en el país. Muy buena respuesta. Esto demuestra que Perón era un estadista. Agarró un país, él vio los problemas, le dio una solución, por eso hoy seguimos hablando del peronismo. Para mal o para bien, todas las discusiones políticas empiezan o terminan hablando del peronismo, como explico en el prólogo. El capítulo 10 es la entrevista a Nélida de Miguel, que también le hago la pregunta en este mismo estilo. A 70 años de la llegada de Perón al gobierno, ¿por qué hasta el día de hoy se habla del peronismo? Se habla y se hablará del peronismo porque tiene sentimiento, amor por los demás. Nosotros tendemos la mano, nunca preguntamos de qué partido es la gente, ayudamos a resolver sus necesidades. Proclamamos los derechos a la mujer, a la niñez y a la ancianidad. No solo era todo por política, había genuinos sentimientos. La señora Eva también sufrió, por eso interpretó perfectamente al pueblo. Ella era el puente entre Perón y su pueblo. Esta es una de las entrevistas que más me gusta, no solo porque se lo hago a un amigo, sino a uno de los mejores cuadros del peronismo, que es el embajador Héctor Flores. No voy a leer toda la respuesta porque realmente se extendió mucho y son 5 o 6 páginas que son muy meritorias leerlas con mucha prudencia y con mucho análisis. Pero entre otras cosas de las que hablo con Héctor Flores es el tema de la política exterior del peronismo. Y ahí narra lo que dije al principio de la charla, lo que significó el ABC, el acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, el tema de cómo era Perón considerado en la región, como él comenta. Y ahí voy a citar una parte
una de sus respuestas cuando le pregunto, ¿se podría decir que el general Perón es uno de los pioneros de la integración continental? Por supuesto. Los convenios de complementación económica fueron firmados por todos esos países y además recuerdo lo que decía el embajador Rodríguez Baigorria, que fue el primer representante argentino que estaba en la OEA. Decía, los países latinoamericanos esperaban saber la posición de Argentina antes de votar. Perón tenía una autoridad muy fuerte en América Latina, tanto que en la OEA los países de la región no votaban sin saber cómo votaría el embajador de Perón. Esto demuestra el grado de consideración que tenía nuestro país en el gobierno peronista. Hoy parece que Argentina está aislada del mundo. En este momento histórico, Argentina era una de las potencias de la región. Hoy lamentablemente este lugar de liderazgo lo ocupan otros países como Brasil, en menor medida Chile, pero Argentina era una potencia en la época de Perón, lamentablemente no se pudo desarrollar más por el golpe del año 55. El capítulo 12 es la entrevista a Julio González, que recordemos fue secretario legal y técnico de la presidencia. Le pregunto, ¿por qué a 70 años de la llegada de Perón a la presidencia aún se sigue hablando del peronismo? Porque el peronismo fue el único cambio de estructura que tuvo el país. Perón cambió un país tributario de empréstito y proveedor de materias primas por una potencia industrial, técnica y científica que duró desde 1946 hasta 1976. El capítulo 13 es a la señora Emma Tacta de Romero, una de las glorias del peronismo de la provincia de Corrientes, y también le pregunto en ese orden, ¿por qué el peronismo sigue vigente a 70 años de la llegada de Perón al poder? El peronismo sigue vigente porque sigue presente por su figura, sus proyectos y su amor al pueblo. La entrevista número 14 es a Roberto Di Sandro, el periodista peronista que sigue en la Casa de Gobierno, y le pregunto, ¿cuáles fueron las obras más importantes de Perón? Entre las obras más importantes se pueden mencionar la mejora de servicios públicos como el gas, el agua corriente, la construcción de puentes, hospitales, colegios, en definitiva, infraestructura para el pueblo. Perón dignificó al pueblo. Durante las presidencias del general Perón se hicieron más de 100.000 obras. Esto es lo que dice Di Sandro. Tampoco las conté si eran tan así, pero realmente él sigue narrando en su plan quinquenal, proyectaba las obras que se realizarían para el pueblo y su bienestar. Evidentemente fue Perón uno de los hombres más extraordinarios que hemos tenido en Argentina. También habla del plan quinquenal. Qué bueno sería que los gobernantes de cualquier país proyecten, hagan un plan quinquenal. Bueno, en ese entonces era 5 años de presidencia, como ocurre en la hermana República de Perú, que son 5 años, ahora son 4, pero antes había un plan. Ahora las plataformas de gobierno, las proyecciones de acá a unos años, lamentablemente los gobiernos la improvisan o no las tienen. El capítulo número 15 es la entrevista al doctor César Arias, que fue apoderado del partido y diputado nacional. Le pregunto, como le pregunté a Decker, usted como abogado, ¿qué nos puede decir de lo que significó la Constitución de 1949? Fue un avance, algo digno de ser recordado. En la Asamblea Constituyente hubo una buena calidad de debates políticos y jurídicos. No solo fue la incorporación de derechos sociales, sino que fue una muy buena Constitución en el sentido intelectual. Entrevista 16 a Héctor Ganem, que también conoció a Evita. ¿Qué recuerdos tiene de Evita? Siempre recuerdo cuando íbamos a la Casa Rosada y la veíamos trabajando. Ella trabajaba hasta tarde para ayudar a los pobres. Era un ejemplo de mujer con gran amor al prójimo. Sin duda fue un factor muy importante y aún lo es para la vigencia del peronismo. Entrevista 17 al suboficial mayor retirado Andrés López. Hablando un poco de la integración de Perón y este amor que tenía por los pueblos que conoció. Perón se exilió en la República hermana y vecina de Paraguay. Él también fue general del ejército paraguayo. Al devolverle
a la hermana República los trofeos de guerra robados por Argentina en la fatídica guerra de la Triple Alianza. Y le pregunto a Andrés López, que tiene casi 100 años, 94, 95, y vivió en muchas etapas, ¿por qué eligió Paraguay para exiliarse el general Perón? Porque tenía buenas relaciones con el general Alfredo Stroessner. En 1953, Perón va a Paraguay para devolver los trofeos de la Triple Alianza. Perón era general del ejército paraguayo, como acabo de narrar. La última entrevista es al exdiputado Lorenzo Pepe, actual secretario del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Hay una cosa muy interesante que narra Lorenzo Pepe, es una entrevista muy emotiva, muy buena, muy bien lograda, la de Lorenzo Pepe, que responde lo siguiente a mi pregunta. ¿Qué significó el peronismo, en especial para la gente más humilde? Recuerdo una anécdota en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, en un ranchito humilde. En esa casa de piso de barro recuerdo que en un rincón había una vela al lado de la imagen de Eva Perón. Yo inocentemente le pregunto a la señora por qué puso la vela. Ella me dijo, aunque la iglesia no la reconozca, para mí Evita es una santa. Ahí le pregunto qué produjo en ella Eva. Ella me toma de la mano, me lleva a un cuartito donde había una máquina de coser, la señala y dijo, con esto que me mandó Evita pude comer. Hay un montón de preguntas y respuestas bien interesantes. Las respuestas son escuetas, pero no por ello dejan de ser emotivos, con valor histórico. Y ojalá puedan comprar el libro más que nada para leer cosas del peronismo que ningún libro lo dice. Cosas del peronismo que son las vivencias de la gente que estuvo con el general Perón. Y humildemente no es solo un homenaje al general Perón, sino un homenaje a grandes militantes, grandes hombres, que todos ellos honraron la función pública. Ninguno estuvo preso por chorro, ninguno fue sospechado, sino es gente que hasta el día de hoy puede salir a la calle y mirar a la cara a sus compatriotas diciendo que fue funcionario del general Perón. Así que les quiero agradecer nuevamente a los amigos aquí presentes. A la mayoría no conozco porque yo estoy viviendo en Buenos Aires, sacando los 4 años que estuve en Perú. Y quiero mencionar a un gran amigo que los conozco hace años, que es Mario Quijandría Alcázar, que es un peruano destacado que eligió para vivir esta ciudad, que vino hace mucho tiempo, militante del Partido Aprista, que cuando le dije vino a acompañarme en este día tan especial. Y bueno, estoy sujeto si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias.